¿no? Esta gestión se hizo en vista de que en Urubamba ya los colegios estatales no tenían cobertura para la demanda escolar. Por ello, a los hermanos de La Salle solicité que se ampliara este nivel para que nuestros alumnos puedan proseguir sus estudios y que nuestro perfil del alumno, del profesor y del padre de familia se consolide después de 11 años, 6 en primaria y 5 en secundaria. Es por ello que nos aceptan los hermanos cuando el hermano provincial era el hermano Felipe Ampuero y llegaba de director aquí el hermano Javier Miranda Sedano, quienes nos apoyaron muy desinteresadamente para que este colegio marche. Las primeras aulas fueron en nivel superior, donde nos acomodamos muy bien por el esfuerzo que ha hecho hermano Javier para que esto no se sienta vacío. A su vez también él presentó un proyecto a la ciudad de Burgos, su ciudad natal del hermano Javier, para que nos puedan construir las aulas, ya que los jóvenes venían de diferentes lugares para que puedan estudiar acá. Salió con éxito este proyecto y se construye el primer pabellón de 3 aulas, ¿no? Se construye 3 pabellones con apoyo de los papás en las faenas y después terminamos las 3 aulas. Quedó un saldo donde el hermano también empieza a construir cuarto y quinto de secundaria. Y ya se vinieron los 3 grados a estudiar con nosotros y a cerca primaria. De paso al tiempo, volvió a presentar hermano Javier otro proyecto de ampliación también a su ciudad natal de Burgos, y a la vez yo solicité apoyo al municipio de Urubamba en la persona del ingeniero Benicio Ríos. Nos dio un porcentaje, digamos del 100%, el 80% puso Burgos y el 20% el municipio de Urubamba. Entonces logramos terminar la construcción de todos los ambientes donde actualmente nos encontramos. Contamos con una sala de estudio, una biblioteca, una sala de cómputo, una sala de tutoría, la dirección, la secretaría, las aulas, los servicios higiénicos para jóvenes y señoritas y varones, también para los profesores, ¿no? Y solo faltando a la fecha, pues nuestros gabinetes de educación física, de ciencias naturales, química, física, a veces un auditorio que nos hace falta, pero queremos lograr, al paso que vamos, consolidar nuestros anhelos de seguir adelante, porque también en lo académico yo debo felicitar a los docentes, debo felicitar a los padres de familia que hacen posible que sus hijos permanezcan acá, y también se está dando resultados en las universidades. Tenemos alumnos en la Universidad Nacional, en la Andina, en las peruanas, en todas las universidades ahora que están, por ejemplo, la primera y segunda promoción ya están consolidando sus profesiones. Nuestra ventaja es que nosotros conocemos a los jóvenes y siempre están con nosotros, siempre nos comunican qué hacen, qué no hacen, y eso nos complace a nosotros los profesores, que nuestro colegio esté fruto, aunque otros no crean así, porque la ventaja de nosotros es cada año tenemos una promoción de 20 a 25 alumnos en quinto de secundaria, e ingresan 15, 16 alumnos, y en el transcurso del año, en 2 años, logran ingresar todos los alumnos. Por eso yo me puedo sentir satisfecha de que vamos bien, sobre todo en la formación de valores. Tenemos normas que cumplir, tenemos muchos anhelos, como le decía, de seguir ahora en lo académico con un nuevo enfoque de rutas del aprendizaje, que estamos ahora tras los resultados. El día 23 de este mes tenemos el día del logro y vamos yendo bien. Entre primaria y secundaria tratamos de dar resultados para que los jóvenes realmente estén satisfechos con que estemos trabajando por ellos, ¿no? Eso sería un poco de la reseña de nuestro colegio, tanto en la parte académica, formativa, todo, y yo felicito una vez más a usted que está empeñado
que tengamos una página web del colegio para poder también dar a conocer todo lo que hacemos en educación. Es todo, profe, ¿no?